Gracias. Pasa a ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos una vez más a esta segunda semana del curso, la cursada, dicen ustedes, el Ministerio Pastoral. Tuvimos la semana pasada una introducción general, pero también ya empezamos a hacer un primer tema sobre una revisión, una autoevaluación, le llamo yo, que es como un intento por saber dónde estamos e ir creciendo de menos a más. Esa es la idea, ¿sí? Yo entiendo que hay una bendición en este grupo, que son de diferentes países, que son de diferentes liderazgos, ministerios, y eso está bien. Eso me gusta porque quiere decir que entonces podemos crecer de diferentes maneras. Algo que yo quiero usar en esta introducción para esta segunda semana y este segundo tema que me parece de los más importantes a mí para nuestro liderazgo y para nuestras iglesias es que uno tiene que tener la capacidad de autoevaluarse de vez en cuando, aunque los que hemos pertenecido al ministerio ordenado, le llamamos, a los ministerios formales en la iglesia, pues siempre hay quien haga un trabajo de evaluación y eso está bien. Yo digo que hay que estar dispuestos a que nos evalúen y a escuchar lo que los demás dicen. Creo que es un ejercicio de madurez. Hay ocasiones en que vamos a escuchar cosas que no nos gustan mucho, pero hay que escuchar porque es la única manera en que uno puede ir creciendo en Cristo, poder escuchar lo que los demás dicen. El Maestro Jesucristo lo llegó a hacer. Ahí me queda muy claro el texto bíblico, cómo el Maestro en algún momento le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen la gente que soy yo? Y ese es un ejercicio de madurez. Claro, nuestro Maestro con toda la sabiduría de Dios. Entonces, por ahí empezamos la semana primera, ¿no? Con el tema de hacer un acercamiento, un intento de autoevaluación, y yo pude ayudarles a visualizar cuando menos tres momentos en toda vida cristiana, en todo liderazgo, y lo dividí en tres momentos. El momento de la conversión, que es toda una experiencia de fe personal; el momento del crecimiento en Cristo, que ese es un proceso, ¿verdad? En el que unos vamos más rápido, otros vamos más lento. No pasa nada, en las iglesias tenemos que aprender a que no podemos ir todos parejitos. Así es, unos van más adelante, otros más atrás, porque depende de varias circunstancias. Ahí yo lo explico. Y el tercer momento que hay que evaluar es la multiplicación del liderazgo. O sea, yo le llamo la potenciación. O sea, cuando tú y yo ya somos unos cristianos maduros, después de ciertos años, con cierto conocimiento y ciertos ministerios, pues la gran comisión es hacer discípulos. Y hacer discípulos es cumplir con el último mandamiento que el Señor Jesús dejó, como dicen algunos teólogos, ¿no? Allá en Mateo capítulo 28. Vayan y hagan discípulos, bautizándolos y enseñándoles. Y hacer discípulos, hermanos, no es cosa sencilla. Déjenme les digo. Yo he estado poco discutiendo en los últimos años con las generaciones más jóvenes de líderes en la iglesia aquí en México, porque se hacen cursos y se hacen planes y entonces hacen cuentas. A ver, en un año, si somos en México tanta cantidad, entonces en 2 años tenemos que ser tantos y en 3 tantos. Y yo los escucho así con paciencia, así, está bien. Bueno, eso idealmente está bien. Y cuando ya yo empiezo a debatir ideas, porque a mí me gusta aportar, es cuando yo ya quiero ubicarlos, les digo, hermanos, ¿cuántos discípulos de Cristo les ha tocado hacer? Porque yo tengo la bendición de algunos años y hacer en diferentes ciudades, diferentes iglesias, apoyar a crecer hermanos para que sean mejores discípulos de Cristo. Y hacer un discípulo de Cristo cuesta mucho trabajo, no es de la noche a la mañana. Es un proceso de acompañamiento, de ayuda, de coacheo, como me enseñó
Nuestro hermano Abraham Marín, nuestro director, él en algún momento me compartió un material muy valioso que yo le he sacado mucho provecho, mucho jugo, decimos acá en México, un proyecto de discipulado. La verdad a mí me abrió otro panorama y hemos ido así compartiendo cosas. O sea, los discípulos de Cristo se apoyan para ir creciendo juntos, pero es un proceso, pero es la gran encomienda que el maestro nos dejó. La gran comisión es vayan y hagan discípulos, y eso no es sencillo, le cuesta tiempo, cuesta esfuerzo, cuesta trabajo, pero vale la pena porque esa es la gran comisión. Entonces ahí estamos, hermanos. Hay que saber de dónde partimos para ir creciendo de menos a más. Y bueno, en la semana pasada, en la introducción, yo les hablé un poco de cada subtema que vamos a ir trabajando en esta cursada. Y el segundo subtema, ahí lo tienen ustedes en pantalla. Si la letra está muy pequeña, me dicen para poder abrir, todavía puedo abrir un poco más la pantalla, creo. Este, eh, el tema yo le llamo de varias maneras este segundo tema. Es un tema que me costó años elaborar, de créanmelo, porque uno se confunde un poco con tanta información, ahorita lo platico, cómo se forma la espiritualidad y qué cuidados hay que tener también, porque luego uno confunde las cosas. Entonces, este tema yo le llamo realmente una espiritualidad bíblica y genuina, así dice en el sílabo, si ustedes lo checan cuando entren ahí. Porque ese es el título correcto, una espiritualidad bíblica, o sea, que esté situada en la palabra, no en la tradición o lo que alguien entiende, que cree que debe ser espiritualidad, una espiritualidad bíblica y genuina, que no sea aparente, que no sea apariencia, que no sea fachada, ¿sí? Porque de eso, hermanos, está lamentablemente plagado a veces la iglesia. Sí, son muchas, poner imágenes, cuidarse. Yo bromeo cuando predico como pastor en la iglesia, que me toca, le digo, no, no sé, aquí en el templo todos somos blancas palomitas. Y hasta casi nos salen alas, porque casi volamos, ¿verdad? Casi somos ángeles. El problema no es aquí dentro, el problema es allá afuera. El problema es en mi casa, cuando yo estoy con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, cómo los trato, cómo me desenvuelvo con ellos. El problema es afuera, en mi trabajo, en mi escuela, en la calle, cómo me comporto. Si doy testimonio de que Cristo está en mí o cambio. ¿No se imaginan? Yo lo he estado estudiando este fenómeno, pero a nivel profesional. Sigo siendo, después de pues, lo que Dios me ha permitido estudiar, ahora estoy en medio de una carrera de psicología y ahora me están invitando a varios cursos y uno de ellos se llama neuropsicología, cómo funciona el cerebro en nuestro comportamiento. Porque me he encontrado, y todo lo que aprendo trato de aplicarlo a la iglesia. Porque no se imaginan cómo me he encontrado casos de hermanos y hermanas, de líderes sobre todo. La gente nueva es más honesta porque llega en su ignorancia, llega en su necesidad de Dios y hay que edificarla, hay que ayudarla a crecer en Cristo, pero en el liderazgo, oh Señor, ya lo comenté la semana pasada, ¿no? ¿Quieres conocer a alguien bien? Dale un poquito de poder, o sea, dale un puesto y verás cómo se comporta. Algunos cambian. Yo digo, ¿por qué cambia? Eso cree que lo hace más especial o diferente. Pues no, estamos para servir. Y en algunos casos se hace profesional el asunto, ¿eh? Severas. Yo en los últimos años me preocupé mucho y dije, no, tengo que estudiar ese fenómeno. Tengo que ir al fondo. ¿Qué pasa? Sé que es un problema de pecado bíblicamente, pero la Biblia dice, es pecado. El doble discurso, la incongruencia, la falsedad, es pecado, sí. Pero hay gente que se las ingenia para dar una buena cara en la iglesia y afuera ser otra persona. Y a veces hasta en la misma iglesia hacen dos juegos. Y se me hace muy peligroso que no trabajemos la madurez en Cristo para ser honestos entre nosotros. Y bueno, por eso el tema, número 2, yo le llamo ahí en el archivo, ustedes lo van a ver, una espiritualidad cristiana, que en el fondo es eso, ¿verdad? Y el pasaje bíblico primero que yo uso es Gálatas 5:25, que dice ahí la palabra de Dios así: si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Eso dice. Ahora, yo he aprendido, hermanos, como líder en la iglesia, y bueno, he aprendido a hacer trabajo de exégesis,
es trabajo de profundización en la palabra, hermenéutico. Ahora tengo el tiempo, bendito Dios, y tengo algunas de las herramientas. Pues ahora tengo el tiempo de sentarme, ver diferentes versiones, ver qué dice el contexto antes o después, el contexto histórico, en el momento que se escribió el mensaje principal, y en el contexto literario, qué dice la Biblia antes y qué dice después. Y me encontré, hermanos, que todo el capítulo 5 de Gálatas es un manual de espiritualidad real, bíblica y genuina. Capítulo 5 de Gálatas, ahí se los encargo que lo lean completo, por favor. Eso es extra. Algunos ya lo han leído, algunos se lo saben, está bien, pero fíjense, léalo de un corrido, de una sentada, decimos acá. Gálatas 5, desde el 1, del versículo 1 hasta el versículo 26. Y van a entender un poco a qué me refiero yo con una espiritualidad bíblica y genuina, porque el apóstol Pablo ahí habla de la libertad en Cristo y de algunos de los peligros a esta libertad cristiana, y habla de que no nos vayamos al libertinaje tampoco. O sea, ser libre en Cristo no quiere decir ser libertino, claro que no. O sea, pero uno tiene que aprender a vivir una espiritualidad cristiana no opresora, no, una espiritualidad cristiana que genere el gozo, el fruto del Espíritu Santo. Ahí está en Gálatas 5. Ustedes se van a encontrar ahí el versículo 22. Más el fruto del Espíritu, yo parafraseo, en un creyente es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, cuando menos esas 9 cosas. Contra tales cosas, dice el apóstol, no hay ley que se oponga, o sea, no hay cosa que se contradiga, pero es fruto del Espíritu en un creyente, no es fruto del creyente, es fruto del Espíritu de Dios en un creyente. Entonces ya se dieron cuenta que en este segundo subtítulo vamos a hablar de espiritualidad. Hoy vamos a hablar de este archivo, hermanos, voy a ir avanzando para ir abriendo el panorama. Si ustedes tienen alguna pregunta o duda, con confianza, como dije, puede ser aquí, que levanten la manita o algo, me hagan una seña, o puede ser en privado también, no se preocupen, porque a veces yo en el momento que voy compartiendo puede ser que de repente a algunos de ustedes no les haga sentido o entiendan otra cosa diferente, y es válido, es válido. Yo he trabajado por años este tema, y me parece que es muy importante en el ministerio pastoral. Si lo malentendemos, todo el trabajo se viene abajo, se viene abajo, porque estaría en la arena, no en la roca, que es Cristo. Y bueno, cuando hablamos de espiritualidad cristiana, entonces, hablamos de que tenemos que diferenciar ciertas cosas, que ciertos aspectos que parecen espiritualidad, pero no lo son. ¿A qué me refiero? Voy a avanzar un poco ahí está. Voy a avanzar un poco. Yo lo divido de esta manera, queridos hermanos. Hay que diferenciar entre la espiritualidad bíblica y la espiritualidad filosófica. ¿A qué me refiero ahí? Desde el texto bíblico, hermanos, el apóstol Pablo, cuando escribe a los colosenses, les dice que tengan cuidado con estos modelos de espiritualidad que ya existían para los tiempos de Jesús. La espiritualidad filosófica. Dice Colosenses 2:8, la palabra de Dios. Dice, sí, Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Está claro, ¿verdad? O sea, como dije, tiene su contexto. ¿Verdad? Colosenses, el apóstol Pablo también está luchando con estas doctrinas que distorsionaban el concepto de Cristo, ¿no? Entonces, pero es muy claro, tengamos cuidado con las filosofías, y las tradiciones de los hombres. Está de moda la espiritualidad filosófica, tiene que ver con, como pongo yo ahí en el segundo punto, el conocimiento superior, dicen ellos, es el medio para llegar a Dios. Tiene que ver con el gnosticismo, tiene que ver con diferentes conceptos de espiritualidad. Hay sectas que lo utilizan bastante bien y la gente se emociona, ¿verdad? Cuando dicen, tú alcanza el conocimiento y serás superior a todos. No, si solo fuera conocimiento,
los muchachos en las universidades nos rebasarían. Digo, si las dos cosas van de la mano, estás en Cristo, estás conociendo, que bueno, ¿verdad? Sería una bendición. Yo, por la gracia de Dios, tengo un aprovecho, porque sí se pueden compaginar las dos cosas. La semana pasada tuve una satisfacción muy grande, lo subí a mi Facebook, ustedes lo pueden consultar por ahí, subí una gratitud como familia, porque mi hijo mayor, tengo un hijo mayor viviendo en la ciudad de Cuernavaca, mi hijo Uciel Ismael, él se quedó estudiando en la universidad cuando yo fui líder allá. Ya estaba muy encarrilado en su carrera, terminó una carrera de ciencias políticas, terminó la carrera de abogado, ahora está en una maestría, da clases en la universidad. Y bueno, es un muchacho que creció conmigo en la obra de Dios en diferentes lugares, que siempre toca en los grupos de alabanza porque es músico y toca, me parece, no sé, 5 instrumentos, toca diferentes instrumentos, para mí, pues es uno de mis grandes orgullos, sinceramente. Pero la semana pasada le dieron un premio en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, el INJUVE, se llama acá el Instituto Nacional de la Juventud, en ese estado le dieron el premio a ser el joven más destacado del estado en esta categoría de ciencias políticas y del conocimiento, porque él es una persona muy esforzada y yo me doy cuenta que yo a veces voy y me quedo con él en su departamento ahí en Cuernavaca, de vez en cuando voy a verlos, aunque estamos siempre comunicados, pero tiene un cuarto lleno de libros. Y siempre que viene él aquí a Monterrey de vacaciones, vamos a pasear, tomar un café, siempre me dice, papá, elige el libro que quieras. Porque él sabe que a mí me gusta leer, pero él me rebasó. Porque él lo aplica a nivel profesional, ya como abogado, como ahora como catedrático, y bueno, de la universidad, da clases en la universidad y en escuelas privadas, clases de sobre derecho, y es un apasionado. Y tú me doy cuenta que sí se puede, el conocimiento, pero compaginado con la fe en Cristo Jesús. Eso te ubica. Entonces yo siempre le digo, hijo, está muy bien, usted échele ganas, yo creo que Dios le va a ayudar a llegar hasta donde Dios quiere que usted llegue, pero nunca se olvide de Dios. Y en su discurso que él dio ante el gobernador y todas las autoridades ahí, él dijo, sí soy un creyente en Dios y agradezco a Dios, agradezco a la familia, a la universidad, a todo. Y eso a mí me llenó de orgullo, porque él no se olvida que sabe que Dios es el que nos sustenta. Entonces, pero hoy en día, como hay gente muy preparada hasta nuestras iglesias, la espiritualidad filosófica es un peligro, porque la gente cree que por el gran conocimiento que tiene, por una carrera, una profesión que tiene, es más que el pastor o más que los hermanos, y no, es un error. No, es conocimiento y le sirve, está bien, pero es un tipo de espiritualidad. Ahora, el cuarto punto que yo pongo ahí, la filosofía hindú, chinas, mayas, etcétera. O sea, está de moda la espiritualidad autóctona, le llamo yo. O sea, aquí en México están regresando algunos rituales de la cultura maya y la cultura azteca. Hay gente que ya se casa, ya no se casa por la Iglesia Católica Romana, que es mayoría aquí en México. El 80% son católicos romanos aquí en México. No sé, allá supongo que un poco diferente, supongo. Y entonces, ya no, ahora mucha gente está, no, sobre todo generaciones más jóvenes, están practicando una espiritualidad filosófica y se casan bajo el ritual de los mayas o de los aztecas, o de la cultura de donde ellos provienen, donde investigan. Pero la cultura hindú, la cultura china, está impregnando la sociedad. Y eso yo le llamo a este fenómeno una espiritualidad filosófica. No, y ellos se sienten muy espirituales. Ponen incienso y se visten como la época de los hippies. Es una manera de ellos de buscar la espiritualidad. Usan la espiritualidad hindú, pues bueno, usan posiciones como de yoga y ellos buscan en eso, y hay diferentes rituales. Y ellos buscan a través de eso la espiritualidad, pero es una espiritualidad filosófica, no es una espiritualidad bíblica. Eso es lo que quiero ilustrar. Y Hechos 17, 18 narra, y yo lo único que quiero que vean es que como desde los tiempos de Jesús y de los apóstoles ya luchaban con este tipo de filosofías. Hechos 17 narra, hermanos, la llegada del apóstol Pablo a la ciudad de Atenas, Grecia.
era la cuna en la civilización antigua, en el siglo primero, y es uno de los lugares más difíciles donde Pablo ha predicado, en el Areópago. Me encanta a mí este capítulo 17. Tengo todo un sermón de ello. De hecho, le llamo un Dios poco conocido y resalto las cualidades más principales de Dios que el apóstol Pablo plantea ante los del Areópago, ¿no? Pero el versículo 17 y 18 dice, ahí de Hechos capítulo 17, el versículo 17 y 18 dice ahí la palabra, cuando Pablo llega a Atenas, dice la palabra, así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Amén. O sea, Pablo llega en este ambiente, no crean que fue sencillo. No, no. Atenas, Grecia era, se dice, hermanos, el contexto histórico, este pasaje es que algunos de los grandes filósofos habían estado en ese Areópago, como Platón, Aristóteles, o sea, porque era un lugar muy antiguo. Imagínense, llega el apóstol Pablo a ese lugar después de escuchar a todos estos grandes filósofos, y él dice, yo les vengo a predicar de Jesús y de la resurrección. Ahí está todo el capítulo, es maravilloso. A mí es de esos capítulos que me gustan mucho y lo trato de asimilar para transmitirlo a la iglesia a través de un sermón expositivo, solo el capítulo 17. Entonces, eso es una realidad, siempre existió. Epicúreos y estoicos eran escuelas filosóficas que buscaban ellos la espiritualidad, el crecimiento supremo a través ya sea del placer o del dolor. De ahí de los estoicos vienen que hay toda una escuela filosófica del estoicismo, le llaman, los estoicos a través del dolor, a través de los mártires, ¿no? Y hasta hoy en día todavía siguen impregnando muchos lugares, no crean que no. Bueno, esta espiritualidad filosófica es un panorama general. Hay mucho más que decir de ello. Yo solamente hago una reflexión general porque no me interesa situarme ahí, a mí me interesa en lo bíblico, pero hay que ser conscientes de que la sociedad en la que vivimos, muchos sin saber están uh, impregnados, metidos en una corriente filosófica espiritual. Y eso se sienten bien, dice que se sienten bien temporalmente, porque están buscando la espiritualidad a través de la filosofía y de sutilezas, ¿no? Y bueno, algunas de esas filosofías llegan a ser contrarias al evangelio, muchas de ellas, claro. Tienen algunos toques, ¿no? Que uno dice, oye, mira, también oran, también meditan, sí, pero es diferente. Poner la mente en blanco y dirigirse a los espíritus es otra cosa. Entonces hay que tener cuidado, ¿de acuerdo? Esa es una manera de buscar la espiritualidad. Otra manera, ya lo avancé en la presentación, es lo que yo llamo la espiritualidad religiosa. Esa es más peligrosa para nosotros. ¿Por qué? Porque mire lo que dice ahí en la parte de arriba. La religión como un intento del hombre por llegar a Dios a través de sacrificios, tradiciones, esfuerzos humanos vanagloriosos, etcétera. Espero que no les suene conocido. ¿Qué quiere decir? Que a veces la iglesia se confunde y se convierte, en lugar de buscar la espiritualidad en Cristo, en el Espíritu de Dios, busca la religiosidad. Y la religiosidad, hermanos, siempre ha existido también. Y la religión, elegí esta frase que ya ni me acuerdo ni dónde la leí, de algún escritor. ¿Qué es la religión? Dicen ellos. Es el intento del hombre por llegar a Dios. Son los esfuerzos humanos. Son los sacrificios, las tradiciones, las ofrendas por agradar a su Dios. Eso es religión. Y nosotros en la iglesia tenemos que diferenciar las cosas. No se imaginan, yo he llegado a algunos lugares, pues ya les platiqué que me tocó viajar un poco y en algunos lugares me di cuenta que estaban un poco confundidos, porque hay lugares donde todavía llegan, sí entiendo que lo hacen para Dios, pero hay hermanos en el sureste del país que llegan con ramos de flores y llegan y se hincan y lo ponen ahí en el altar. Y yo me quedo observando, Señor, ¿qué estará pensando? Hay historias aquí en México. En México la colonización de la Iglesia Católico Romana se dio haciendo una mezcla, que es el siguiente punto.
un sincretismo. ¿Qué es un sincretismo? Es una mezcla de lo bíblico y lo pagano. Eso fue lo que hicieron los misioneros católicos aquí en América, especialmente en México. Creo que en otros países también, ¿no? De Sudamérica. Ellos se dieron cuenta que ellos tenían sus rituales y sus dioses, y encima de ellos construyeron sus grandes catedrales, ¿verdad? Pero los indígenas, hay historias de historiadores que dicen que los indígenas cuando iban a ese lugar no estaban pensando en la nueva religión que les habían impuesto, la cruz que les ponían, sino estaban pensando en sus dioses que estaban abajo de ellos. Eso es un sincretismo. Creo alguna vez todavía me tocó ir a la ciudad de Guatemala. Fui a la ciudad de Antigua, Guatemala, me gustó, es un lugar turístico muy bonito. Guatemala es precioso, a mí me gusta. Es el sureste del país de México y colinda con Guatemala, el país de Guatemala. Me gustó mucho, yo tengo grandes amigos ahí, Guatemala, y disfruté mucho cada vez que yo iba a compartir ahí con ellos. Pero esa vez que fui a Antigua, fuimos a una catedral que se admira mucho históricamente por su gran construcción, y una de las puertas tiene un pequeño altar afuera, un pequeño altar de los indígenas. Y entonces la historia dice que precisamente ellos hicieron eso. A la entrada, antes de entrar a su templo, pusieron un altar de aquellos antiguos rituales mayas. Y entonces el indígena iba por el ritual de él, pero así se fue poco a poco haciendo una mezcla, un sincretismo de lo pagano con lo bíblico, y se forjó toda una teología, yo le llamo católico-romana. Yo tengo aquí en Monterrey familia católico-romana, tengo un tío, todavía vive, ya está muy grande, apenas lo saludé. Él fue sacerdote católico, nada más que cuando era joven, yo era muy niño, y sí me acuerdo cuando se casó con mi tía Angélica. Él era novicio, él estaba oficiando, pues yo ahí me llevaban de muy pequeño, y después le pregunté, oye tío, ¿verdad que tú oficiabas en ese? Sí, hijo, ya me dijo, es que yo fui consagrado desde muy pequeño, pero conoció a mi tía, y decimos acá en México de broma, le movió el tapete, o sea, le movió todas sus ideas y dejó los hábitos y se casó con mi tía. Y lo bromeo, ahora es padre, pero de familia, porque tiene como 5 hijos o 6, no sé. Ya es un hombre muy grande, ya es un hombre muy grande ahora. Y él los primeros libros, yo iba a su casa, tenía una biblioteca, y yo miraba historia de la iglesia ahí en sus libros, y me confundí, ¿por qué dicen esto y lo otro? Fue el inicio de mi inquietud por estudiar un poco más allá el asunto de las religiones, ¿no? Claro, después yo me encontré, usted ya les platiqué la semana pasada, yo me encontré con el mensaje poderoso del Evangelio en la Iglesia de Dios, aquí en Monterrey, en la Colonia Independencia, y me convertí a Cristo, y en la primera ocasión que entré, y fue maravilloso, y de ahí he estado en Cristo, he tratado de ir creciendo. Por eso, todas estas cosas, hermanos, que yo he investigado, con mucho cariño se las comparto para que tengamos cuidado, porque uno se confunde. Y bueno, Mateo 23, hermanos, son los ayes. No lo voy a leer, usted se lo sabe. El Señor Jesús llega el momento que había dicho, tengan cuidado con los escribas y los fariseos. Y les dijo a sus discípulos, escuchen lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Qué triste, ¿no? De ahí el término que ahora usamos hoy en día, no seas fariseo, o sea, no seas religioso, no seas aparente, ¿no? Y en Mateo 23, el maestro les da una reprimenda, pero decimos acá, que Dios guarde la hora. De esas que a veces hace falta, el maestro los simbra, porque les dice, ustedes son sepulcros blanqueados, porque por fuera están adornados con todas sus vestimentas, pero por dentro, y empieza a decir, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque dicen esto, pero hacen esto. Y casi todo el capítulo de Mateo 23 es tremendo, hermano. Y yo he llegado a decir, pobres hombres, los, los, los puso en su lugar el maestro. O sea, el maestro sabía hablar con autoridad. Sí, porque a veces también hay quien necesita, hermano. Nosotros a veces en las iglesias yo entiendo que el mensaje de Jesús es un mensaje de amor, pero a nivel de liderazgo a veces hace falta simbrar a las personas de momento, hermano. O vamos a debatirlo con respeto. Sí, vamos a ver, usted dice esto, yo digo esto, vamos a platicarlo. A mí me gustaban los concilios que yo asistía, porque era un debate sobre todo temas bíblicos. Los temas administrativos ya no me gustan porque ya me cansé
de esa lucha de poder en la administración. Pero la parte bíblica sí le entro, sí me gusta, que me gusta estudiar, me gusta profundizar y me gusta revisar lo que creemos, por qué lo creemos y cuál es nuestro sustento. Y bueno, la espiritualidad religiosa, un gran ejemplo está en Mateo 23, cómo el Señor Jesús reprende a los líderes de su tiempo. Y vamos, ustedes saben que había diferentes órdenes del judaísmo. Fariseos, escribas, saduceos, celotes, herodianos, ¿sí? O sea, había diferentes sectores del judaísmo, cada uno con su idea y se aislaban. Ahora sabemos que también había esenios. Los esenios eran más como aislados y, se, y se reunían en las cuevas a la orilla del mar, y los esenios eran más gente que buscando la religiosidad se aislaban del judaísmo y ahí vivían su vida casi monástica, ¿no? Al fin, mañana vamos a hablar un poco más de eso, ¿no? Pero bueno, estoy avanzando. Y cómo poner un ejemplo de alguien que fue religioso pero se convierte a Cristo, el ejemplo o el testimonio del apóstol Pablo. Hermano, maravilloso, ¿no? Maravilloso. Creo lo comenté también el día de la semana pasada, del tema primero, cuando hablé de la conversión. El testimonio de Saulo de Tarso, un fariseo, ¿sí? Dice él, un fariseo de fariseos, un hombre criado a los pies de Gamaliel, uno de los grandes eruditos ahí, rabinos de su tiempo, criado hay un momento que Pablo dice, yo fui criado con toda la religiosidad del judaísmo, ¿sí? Circuncidado el octavo día, guardador de la ley, celoso, dice, y todas las leyes cumplidas, como buen judío. Pero, o sea, pero el judaísmo lamentablemente se convirtió en religioso y llegó a practicar una espiritualidad religiosa. Por eso el dicho del Señor Jesús en Mateo 23, bueno hubiera sido, bueno les fuera haber cuidado esto, pero se olvidaron de lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Bueno hubiera sido que practicaron lo otro, pero sin dejar estas cosas, lo más importante de la ley. Maravilloso, el Señor Jesús desenmascara esta espiritualidad religiosa. Y les digo una cosa, queridos hermanos, yo estoy muy preocupado porque a veces las iglesias nos contagiamos de esto. Es un acto inconsciente. Por eso a mí me gusta reflexionar, compartir. Digo, solamente comparto de gracia lo que gracia yo he aprendido, y todo lo que yo comparto yo lo trato de practicar. No sería de otra manera, sino sería muy hipócrita que yo les dijera una cosa y hiciera otra. No. Yo les comparto lo que yo he aprendido e intento practicar día a día. Claro que sí, pero hay que ser conscientes de esto. El testimonio del apóstol Pablo dice, quien después de ser un religioso recalcitrante, diría yo, se convirtió en un cristiano, un seguidor de Cristo. Y hay un momento en que dice, todo lo que sé y todo lo que tengo, lo tengo por basura, por no decir otra palabra que dice, por el eminente conocimiento de mi Señor Jesucristo. Todos sus títulos y sus puestos y sus cosas lo tengo por basura. Se convierte a Cristo y ahí está Efesios 2, del 8 al 10. Dice ahí, bueno, lo voy a leer, Efesios 2, del 8 al 10, porque es maravilloso. Me parece que es valioso esta porción bíblica. Dice Efesios 2, del 8 al 10. La palabra de Dios ahí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. O sea, el apóstol ahí ubica muy bien, y incluso al principio del capítulo 2 dice, y esto éramos algunos de nosotros, pero ahora en Cristo no. Ahora en Cristo ya el Señor nos ha ido cambiando, nos ha cambiado la manera de vivir, de pensar, de reaccionar, porque en la religiosidad solo se concretan al conocimiento. Yo me he encontrado en la iglesia gente que conoce mucho, tiene muchos años en la iglesia,
pero no ha cambiado ni un ápice, ni un poquito. Y yo digo, qué lamentable, pienso yo, qué lamentable, qué desperdicio no disfrutar la vida en Cristo, no estar dispuesto a crecer en Cristo y concretarse a cumplir con los rituales. ¿Se dan cuenta, hermano? Cuidado. O sea, esto a veces se llega a impregnar en la iglesia y había que tener un poquito de cuidado. Hermana Arlet, adelante, con confianza. Paz, hermano, buenas tardes. Bueno, hermano, yo pienso con respecto a lo que usted está compartiendo algo, ¿no? Nosotros pertenecemos a la iglesia de aquí de Colombia. Ahorita estamos en una ciudad diferente a la que, pues, la iglesia base más grandecita de nuestro país Sí, está, y esa iglesia es en Bogotá. Nosotros ahora estamos en otra ciudad que ok, se llama Bucaramanga, ¿sí? Y yo nací en el Evangelio, conozco muchos años la palabra por mi mamá, ¿no? Porque ella nos llevaba, porque pues asistíamos a la iglesia y considero que mucho tiempo nosotros vivimos este tipo de espiritualidad, ¿cierto? Porque es como el ejercicio bueno, vamos a la iglesia, historia, aprendemos de la palabra, por ejemplo, cuando estamos con los niños y luego pasamos a estar con los jóvenes y luego ya pasamos a estar con los adultos, ¿sí? Pero a mí pues se me viene a la mente algo. Ya ahorita ya tengo una niña que tiene 10 años y me dice, mamá, es que yo en el grupo de los niños no estoy aprendiendo nada porque yo ya me sé todas las historias. Digo, porque pues desde que está pequeña la llevábamos a la iglesia, igual que usted y yo, o los hermanos que conozcan el Evangelio de muchos años, ¿no? Y mi pregunta va a cómo debemos hacer o cómo usted piensa, hermano, que podríamos trabajar con esos niños, con esos jóvenes, con esos adultos que hemos estado en la iglesia durante todos años para no caer en este tipo de espiritualidad, ¿no, hermano? Porque hoy mi esposo y yo nos hemos dado cuenta que muchos años vivimos así, o sea, muchos años uno cree, ay, pues estoy llorando, pues leo un poquito la Biblia. Yo no soy tan malo, ¿no? Estamos como el hijo mayor de este padre. No, no, yo no soy tan malo, o sea, yo soy un poquito bueno, pero al ir dándonos cuenta como papás en este rol, somos muy malos. O sea, al enseñar a otros, entonces nos damos cuenta de lo mal que está. Pero mi pregunta más allá de eso es cómo enseñar a los niños, cómo enseñar a los jóvenes, cómo poder empezar a trabajar eso, porque, hermano, realmente lo vivimos. Ahora asistimos a nuestra iglesia, pero aquí en la ciudad de Bucaramanga, y lo sentimos, o sea, sentimos eso. Iglesias de muchos años viviendo una espiritualidad no cristiana, no en Cristo, no en la profundidad de buscar al Señor, no siendo nosotros renovados, y no porque nosotros sí lo estemos haciendo, no, no yo criticando a los otros, sino porque nosotros también lo estamos haciendo, y pues nuestros hermanos viviendo lo mismo. Entonces, ¿cómo podríamos trasladarnos de ese tipo de espiritualidad filosófica o religiosa que estamos viendo a vivir una verdadera espiritualidad en el Señor? Sí. ok. Sí, gracias, hermana Arlet. Muy buena pregunta. Muy buena. Yo creo que compartimos la preocupación y el interés por profundizar. Sabe que aquí en México esta reflexión ya tiene algunos años que la hemos hecho y ahora la iglesia aquí en México tiene un lema de una iglesia renovada. Yo estoy de acuerdo en que hay que renovar la iglesia, solo que hay que tener cuidado. Y todavía hace un año me tocó estar allá en la administración nacional y predicar. Yo les decía en el concilio ministerial, en el último concilio del año pasado, con la reunión de todos los 500 ministros, me dieron la oportunidad de uno de los días predicar en las mañanas. Y yo les decía, yo estoy de acuerdo en renovar la iglesia, claro que sí, solo que algunas cosas se tienen que renovar y otras no, otras hay que conservarlas.
¿Cómo cuáles? Entonces yo les explicaba, si algo ha distinguido a la Iglesia de Dios Séptimo Día es su trabajo pastoral acá en México, no sé en otros países, pero acá en México el punto fuerte de la Iglesia en los primeros años hubo un crecimiento muy grande y yo me di cuenta que era el trabajo pastoral de los líderes, o sea, una actitud pastoral de ir a visitar a los hermanos, de ir a apoyar a los más vulnerables, de estar interesado en las familias. Y este trabajo pastoral dio mucho fruto. Eso no lo tenemos que perder, les decía yo. Sí hay que tener cuidado, tiene razón. De hecho, yo hice un poco esta reflexión de no conformarnos a ser religiosos y conformarnos con el ritual, con la tradición. Este, y entonces ciertos puntos yo tocaba que yo estoy de acuerdo que hay que renovar las cosas, pero no todo se renueva. Hay cosas, vamos, la iglesia se mantiene por la gracia de Dios, pero también por algunas cosas buenas que se han hecho. No todo está mal y no todo está bien. Es una reflexión que yo he hecho a nivel nacional en esta oportunidad que me han dado. Entonces, pero algunas cosas sí hay que tener mucho cuidado con. Este es uno de los puntos claves. Por eso lo pongo como un segundo subtítulo, si se dan cuenta en el curso. No se preocupe, todavía el día de mañana yo les voy a compartir para mí la clave. Yo le llamo teología del Espíritu Santo. Y les voy a compartir lo que la Iglesia de Dios cree aquí en México. No sé en otros países, creo que es parecido. Y cómo cuando profundiza uno en la palabra, yo les comentaba desde la semana pasada, yo estoy convencido de que hay que tener mucho cuidado y desmenuzar la palabra, profundizar en la palabra para tener mejores cimientos y revisar este tipo de cosas, que no caigamos en estas tradiciones por costumbre, tiene razón, porque están en juego las nuevas generaciones. Estoy de acuerdo totalmente. Yo todavía tengo un hijo de 14 años, sí, el más pequeño, el otro ya tiene 22 años. Ellos están comprometidos en la iglesia siempre, pues claro, siempre uno los lleva, pero sí, sí, claro, hay momentos en que uno escucha su crítica y qué bueno que escucha a su hija, eso es muy bueno escuchar, no nada más decirle, cállate, tú no sabes nada, no, 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 hay que escuchar qué dicen, por qué dicen y orientarlos, acompañarlos, cimentarlos en la palabra. Eso es muy importante, yo creo que eso es nuestro trabajo como mayores, pero sí, hermana, para mí la clave es el tema de sí cumplir con lo que nos piden en la iglesia, claro, debe haber un orden, pero también ir renovando la iglesia. Ahora, la renovación es un proceso, sí, es un proceso de crecimiento en Cristo. Por eso yo me atrevo a compartir este tipo de cosas y nunca perder de vista, ahorita el primer subtítulo que yo comparto es una espiritualidad filosófica, el segundo una espiritualidad religiosa, pero voy al tercero. Y el tercero tiene que ver con una espiritualidad al estilo de Jesús. Ese es, no hay pierde. De hecho, voy a aprovechar para ponérselo. Una espiritualidad al estilo del Señor Jesús. Eso, hermanos, renueva la iglesia, nos da un buen testimonio y nos da los cimientos de la iglesia. Pero sí, sí comparto con ustedes, Marlene, muy buena pregunta, muy buena inquietud. Hay que trabajar en ello, por eso me encanta cuando me invitan a hacer este tipo de reflexiones. Yo estoy consciente de que este archivo, a lo mejor ahorita no están todos, sé que va a llegar algunos que va a decir, a ver, hermano, ¿por qué dice eso? Bueno, por mi experiencia pastoral de 35 años, por la experiencia que tuve de trabajar con tantos líderes en la iglesia, por mi experiencia de revisar el texto bíblico y profundizar en la palabra y revisar qué es tradición y qué es palabra de Dios. Ahí está un tema muy difícil, muy complicado, pero sí se puede. Porque la iglesia, la entiendo, a veces se guía más por la tradición. Es que siempre se ha hecho así. Y si uno investiga quién lo hizo así, la persona que lo hizo, pues así se le ocurrió hacerlo. Ahora, ¿tiene sustento bíblico? Ah, qué bueno. Pero a veces no todo tiene sustento bíblico. No se imaginan cuántas cosas yo me he encontrado que es que siempre ha sido así. Bueno, eso es una tradición. Las, las costumbres se vuelven tradiciones y las tradiciones leyes. Cuidado con eso. El maestro dijo, ¿verdad? Que no sigamos las tradiciones de los hombres. Y a veces la iglesia inconscientemente, yo ahí es donde me he situado, hermano. A veces inconscientemente lo ponderamos porque nos da seguridad la religión. Y desde ahí, ¿qué es la religiosidad? Ya lo dijimos. Leyes, costumbres, ceremonias, rituales.
esto hay que hacerlo y estamos bien con Dios. A ver, espérame. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Está en la palabra, ¿cómo lo hizo? Ahora, este tercer subtema para mí es la clave. ¿Cómo lo hizo el Señor Jesús? ¿Qué dice el Señor Jesús de cada uno de los temas tratados en la Biblia? El maestro, hermanos, yo me he encontrado con mucha gente que dice, no, los evangelios es como la leche espiritual y dennos alimento sólido. Me parece que es al revés. El evangelio, hermanos, es alimento sólido. Porque, o sea, vivir en el evangelio, movido por el Espíritu de Dios, y dar testimonio de que Jesús vive en tu corazón, eso es alimento sólido. Hay quien, yo lo he debatido, o sea, porque dice, eso es leche espiritual. No, no, no. En la teoría sí, pero ya lo quiero ver si en la práctica estamos en Cristo y estamos movidos por el Espíritu de Dios. Rico, o sea, creo que hay varias precisiones que hacer, pero el modelo de Jesús nos ubica a todos. ¿Están de acuerdo? El ejemplo de Jesús nos da dirección, nos da rumbo. ¿Para qué? Para seguir sus pisadas y darle testimonio a los que vienen atrás. Y hacer un trabajo de ir renovando la iglesia. Mire, yo aprendí en los años 80, yo estudié en el seminario de entrenamiento ministerial en el 88, entré, era un internado y lo voy a decir puede ayudar esto, lo que, la pregunta de la hermana. Empezando a profundizar en la palabra, nos dimos cuenta, estoy hablando de los años 80, que en México, me doy cuenta que algunas cosas, por ejemplo, un ejemplo, nosotros, voy a poner un ejemplo real, real, que nos tocó, solo un ejemplo, porque tengo varios, pero solo uno. Cuando yo llegué en el año 88 al seminario de entrenamiento ministerial, la iglesia en México creía en la salvación por las obras de la ley. Y así se hacía. ¿Está bien? Tenía toda una tradición, tenía todo un contexto en la iglesia. Yo me convertí en el año 83, más o menos, 83. Tenía yo pocos años, tenía como 5, 6 años de convertido en la iglesia local. Yo tuve la inquietud, dejé mi trabajo, mi familia y me fui a otra ciudad al seminario a internar. Yo me quise dedicar. Tenía yo ya un trabajo estable y todo eso. Ya había terminado ciertos estudios de preparatoria. Y bueno, yo tuve el llamado a ser pastor y dejé todo por irme a preparar, porque yo decía, me interesa meterme a esto y conocer, y quiero vivir por fe, quiero vivir si lo que la palabra dice es verdad, y la verdad es que lo he comprobado. O sea, la palabra es verdad. A veces nosotros los seres humanos podemos equivocar, pero la palabra no se equivoca. A veces puede haber una mala interpretación o distorsionada, pero la palabra no se equivoca, esa es la persona. A veces la persona puede quedarse con la tradición y la rigidez de una religión, pero la palabra ahí está, viva y eficaz, porque nos orienta, ¿de acuerdo? Entonces, en el 88, llego yo y empezamos a estudiar que no era, en la Biblia no decía que éramos salvos por las obras de la ley, sino por la gracia de Dios, y la ley tenía su lugar en el cristiano, pero no era camino de salvación. Hermanos, hermanas, nos llevó años debatir eso, por eso digo que es un proceso, debatir. Yo estuve en los primeros concilios, en el año 89, hasta la fecha, en los concilios. Creo que nada más se faltaba uno, por alguna razón. Cada 2 años se hacen los concilios, y algunos lo hacen a veces cada año. Me tocó ver el debate, ser ese equipo de estudiantes, de a ver, ¿qué dice la palabra? Meternos. ¿Qué dice el texto bíblico? Hagamos un trabajo de profundización del pasaje, de exégesis. Revisar toda la carta a los romanos, toda la carta a los gálatas, revisar los evangelios, y hacer estudios bíblicos para llegar al concilio y debatir que la salvación es por la gracia de Dios y no por las obras de la ley. La ley tiene su lugar, pero no como camino de salvación. A grandes rasgos nos llevó como 3 concilios hasta el 1993 se aprobó que la salvación es por la gracia y no por las obras de la ley. Y la ley tiene su lugar, ¿verdad? No, no se desecha, no estamos en contra de la ley, pero la salvación es por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Cuando uno escucha el Evangelio, Dios nos da perdón, salvación y vida, y luego empieza un camino en el cual hay que caminar rectamente. Y la ley es uno de nuestros carriles para caminar, y las enseñanzas de Jesús, claro.
Es lo que nosotros discernimos. Fue muy duro. Debates, discusiones, divisiones. Nos costó en México, pero nos mantuvimos ahí en esos años para renovar la iglesia en esta visión. Y nos ha funcionado, hermanos. Am- Ahora estamos en otra etapa, en pleno 2024. Tratamos de renovar la iglesia para que no nos pase eso que usted dice. Es muy común que pase en muchos lugares, ¿eh? No solo nos pasa a nosotros. Yo tengo amigos en otras denominaciones y les pasa lo mismo. Por eso las iglesias luego se dividen. Y lo que hay que hacer es, no hay que dividir, hay que crecer en Cristo y hay que hacer un proceso de crecimiento en Cristo uh, renovación en Cristo, que es lo que estamos haciendo ahora en México. No es cosa sencilla, pero parte de este tipo de reflexiones y sobre todo parte yo aprendí algo, mi testimonio, yo era muy joven en aquellos años, ¿no? Era soltero, pero ya teniendo familia, esposa, 3 hijos, dije, yo tengo que dar buen testimonio de que lo que yo digo, pues, busco seguir el modelo de Jesús y ir dejando la religiosidad y la tradición. Sí se respeta lo que alguien opine, pero hay que estar en Cristo y moverse por el Espíritu de Dios. O sea, son procesos personales de renovación. Por ejemplo, uno de los temas que yo ahora predico es, sí, hay que renovar, pero primero hay que renovarse uno, antes que la iglesia, las estructuras de la iglesia. Pero tenemos que renovar nosotros, porque la renovación viene de adentro para afuera. Y lo predico fuerte. Bueno, ahora, ¿cuál es mi base? Aquí está. Pero bueno, espero que haya resuelto un poquito. No se preocupe, todavía mañana tengo el siguiente archivo que creo que va a dar más luz, Teología del Espíritu Santo. Yo le pediría que espere mañana al final y si todavía hay alguna duda, la trabajamos. ¿Parece? Me interesa llegar a este punto 3, espiritualidad al estilo del Señor Jesús. ¿Están de acuerdo? Ahí está Lucas 4, del 16 al 21. Ustedes se saben esta narración, es maravillosa. Es cuando el Señor Jesús llega, ¿sí?, a la sinagoga y él va a empezar su ministerio apenas. Fíjese qué maravilloso. Eso es aleccionador, hermanos. El Señor Jesús ya había hecho algunos milagros, pero él no, abiertamente no hace un ministerio. Él les dice, no se lo digan a nadie, tranquilos. Le llaman el secreto mesiánico, o sea, estaba en el plan de Dios cuando el Mesías iba a descubrir. En los teólogos le llaman el secreto mesiánico, estaba guardado para que en algún momento que Dios lo tenía diseñado, Jesús como el Mesías se diera a conocer. No todos creyeron. De hecho, el pueblo judío en general no creyó. Los apóstoles sí, los primeros discípulos sí, eran judíos. Pero este momento es clave en la historia de la salvación, porque el Señor Jesús, antes de iniciar su ministerio público hacia los pueblos y hacia las naciones, él llega a la sinagoga, dice, conforme a la costumbre, o sea, no está haciendo a un lado la costumbre, ahí la cumple y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor. Dice que se le dio el rollo al profeta Isaías, por cuanto me ha ungido el Señor para puras cosas buenas, para eh, dar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, sanar los quebrantados de corazón, predicar el año agradable del Señor. Y es como una síntesis. Lo importante era cumplir con la profecía. Y luego dice al final que los ojos de todos estaban atentos a él y dice que entonces les dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y de ahí entonces, ahí está el pasaje. El Espíritu del Señor está sobre mí para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos y a los ciegos vista, para dar libertad a los quebrantados y predicar el año agradable del Señor. Ahora, yo pongo ahí, hermanos, un pasaje bíblico extra, el profeta Ezequiel 11, 19 y el 20. Eso se los dejo de tarea, que ustedes lo vean. Pero a mí me encanta porque, hermanos, el profeta Isaías, Jesús hace alusión al profeta Isaías, cumplir la profecía de Isaías, pero Ezequiel también lo había dicho. En los postreros días, dice el Señor, les cambiaré les daré un espíritu nuevo y un corazón nuevo. ¿Para qué?
para que cumplan mis ordenanzas y mis estatutos y anden en ellos. O sea, de otra manera no se va a poder. Ya vamos viendo la clave. El problema del judaísmo es que se convirtió religioso porque ellos decían yo, porque yo puedo. No, hermano, ¿quién va a poder? Humanamente no se puede. Solo con el Espíritu de Dios podemos cumplir la expectativa que el Señor tiene de nosotros. No, no, por méritos propios no. Ya lo vimos, Efesios, no es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, cuando alguien arrogantemente dice, porque yo soy muy inteligente o muy capaz o muy santo, quién sabe, hermano, quién sabe. Yo he tenido la bendición de trabajar con muchos ministros. Trabajé en México con todos los grandes ministros que conocí. Bendito Dios. Dios me dio esa bendición. Yo era muy joven, yo era muy joven. Me dieron la bendición y yo siempre con humildad dije, hermano, estoy para servir, estoy para aprender. Pero trabajé con Jacobo González, con Ramón Ruiz, con Álvaro González, con David Rojas, por mencionar algunos, ¿no? Por los Martínez aquí en Monterrey, con hermano Jonathan Martínez, con los grandes ministros de su tiempo que formaron toda una época. Y todavía un poquito más atrás, Hernández Magallanes, con el hermano, conocí al hermano Arturo González Baeza, que fueron los grandes predicadores de los años 60 y 70. Yo era muy joven, les digo, pero estaba yo aprendiendo. Todavía ni siquiera hablaba yo. Yo estaba aprendiendo. Y está bien, Dios reparte diferentes dones, pero la clave está aquí, hermanos, para mí. La espiritualidad al estilo del Señor Jesucristo. El Señor Jesús pudo haber llegado a decir, yo soy el Hijo de Dios y vengo a trabajar. No, para que se cumpla la escritura, primero va a la sinagoga, cumple la profecía de Isaías. Es muy importante que el Espíritu de Dios esté sobre nosotros para hacer un trabajo pastoral y ministerial. Eso me parece clave. Y entonces el profeta Ezequiel va un poco más para atrás. Se lo dice al pueblo de Israel. En los postreros días, dice el Señor, que les va a cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne. Y pondrá un corazón nuevo, ¿sí? Y un espíritu nuevo. Pero hay un para qué ahí, chéquenlo en Ezequiel. Para que puedan cumplir con mis estatutos y mis decretos que les he mandado. Como diciendo el profeta, de otra manera no van a poder. Pero el ser humano es arrogante y dice, yo puedo. No, cumplir con toda la ley. No es cierto, hermanos. Yo no he conocido hasta ahora un solo líder que cumpla toda la ley, los profetas. ¿Por qué no? Porque no es por obras. Digo, puede aparentar. Y bueno, tengo infinidad de ejemplos, que me ha tocado, o sea, créanmelo, infinidad de ejemplos. Pero he sido discreto y he sido cuidadoso pastoralmente. Decir, hermano, ¿por qué dice esto y hace esto? No, es que yo y que mire y que... Sí, hermano, pero pues vayámonos en Cristo, mirámonos con Cristo, no entre nosotros. A mí me sirve mucho esta ilustración porque entre el liderazgo hay mucho una lucha de poder a veces, en el asunto de medirse quién es más. Y yo siempre digo, no, hermanos, entre nosotros no nos debemos de medir, porque con quien hay que medirse es con Cristo, dice el apóstol en Efesios, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de un varón perfecto a la medida de Cristo. O sea, la medida es Cristo, no es el hermano Ismael, ni ninguno de los hermanos que hemos trabajado con ustedes o enseñamos. No, la medida es Cristo. Para mí la medida es Cristo. Y cuando yo me mido con Cristo, yo digo, oh Señor, todavía me falta mucho. Pero si yo me mido con los hermanos y hago un menosprecio, yo digo, pues yo ya he tenido este y este y este título. No, hombre, hermanos. Llevo a la delantera, pero no es por obras. El Señor me dice, hijo mío, no es por obras. Me desarma y dice, oh Señor, tengo que tener la humildad de decir, tiene razón, Señor. Estamos para servir y servir al estilo de Jesús. Es un gran reto. No servir como yo quiero. No, el modelo de Jesús es aleccionador, es normativo, hermanos. Todavía el día de mañana, como dije, vamos a hablar de teología del Espíritu Santo. Para mí está la clave ahí. Y voy a hablar del fondo de las cosas, esto que dice el profeta Ezequiel. Si mañana lo retomamos ahí, porque hablar del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, lo he trabajado por años y con todo cariño. Ya llevo cuando menos, no sé si 3 generaciones o 4 del seminario argentino que lo he compartido. No se preocupen, no son cosas liberales, son cosas de la palabra.
y respetando los acuerdos conciliares de cada país. Yo soy muy respetuoso, no tengo problema, hay que respetar. Pero con mucho cariño les comparto lo que desde el texto bíblico he aprendido y les explico lo que en México creemos, ¿verdad? Hasta ahorita. Me parece que el tema del Espíritu Santo es un tema pendiente. Ya lo intentaron en un concilio o en dos concilios que yo he estado, pero quizás en un tercer concilio hasta yo me anote para debatir el tema. Ustedes mañana lo van a escuchar. Porque cuando la iglesia se guía por el Espíritu de Dios y no por la tradición, cuando la iglesia se guía por el Espíritu de Dios y no por los intereses personales, entonces la iglesia tiene éxito. Crecemos en Cristo, servimos con amor. Y que hay que renovar esto, hay que renovarlo con cariño. Pero si no lo hacemos movidos por el Espíritu de Dios, entonces hay choque, y se fracturan las cosas. Entonces hay que ser cuidadosos. Yo sí siempre he sido una persona muy abierta. De hecho, en México, no sé si ustedes saben, pero nuestro cuadernito de fundamento doctrinal de 28 puntos de fe ahora es el más actual. Tiene 28 puntos de fe. Se hizo todo un trabajo años atrás para, en algunos de dos hicieron uno. Tenemos nuestro fundamento doctrinal, pero hay una leyenda que no hemos quitado. Y la leyenda dice, la Iglesia de Dios Séptimo Día tiene un credo abierto, dispuesta a revalorar, a fortalecer las doctrinas que tenemos y revalorar lo que el Señor nos siga dando por el estudio bíblico y el Espíritu de Dios. O sea, nosotros tenemos un credo abierto en México, no tenemos un credo cerrado. Por eso es que yo me atrevo a decir lo que digo. Algunas cosas, hermanos, yo he sido participante en los concilios y proponente. Sí, Dios me ha dado esa gracia de trabajar con la iglesia local. Ahí empecé siendo pastor, trabajar a nivel distrital y a nivel nacional. Y aún a nivel nacional, ya lo dijo en la introducción el hermano, trabajé en el Consejo de Administración, que es el órgano de autoridad administrativo, y desde ahí yo propuse muchas cosas para mejorar administrativamente y doctrinalmente también. Siempre cuando veo algo que no está bien, yo soy el primero en decir, hey, momento, revisemos esto no está bien, esto daña, ofende, agrede, esto no, la palabra no dice eso. Y vamos a debatirlo y vamos a acordar algo nuevo para mejorar, para ser más cristianos, para seguir el modelo de Jesús. Y como dice ahí, la espiritualidad al estilo del Señor Jesús. Tengo una filmina más, permítanme terminar el archivo. Aplicaciones. Cuando hablamos de temas de espiritualidad, hermanos, es complejo porque cada quien se siente que hace lo que puede sobre la espiritualidad, ¿no? Pero, como dije, no hemos terminado, todavía mañana retomamos el tema. Es un tema complicado porque nos incide en mucho, hermanos. Yo aprendí esto. ¿Cómo forja cada quien su sentido de espiritualidad? A veces tenemos una espiritualidad heredada, ¿sí? ¿Quién nos la heredó? ¿Nuestros padres? ¿Estaban bien al 100% o más o menos? No lo sé, pero me lo heredaron. Perdón. Y eso es inconsciente. Tú vas creciendo y te lo van heredando. Es como nosotros estamos heredando a nuestros hijos la forma de ser cristianos. Aquí en México hay gente muy católica y todavía dice, cuando uno te predica la palabra, el evangelio, los invitas a la iglesia, dice, no, yo no voy a cambiar porque es la religión que mis padres me heredaron. La religión, se defiende la religión apostólica, católica y romana. Ah, es por tradición, sí, pero, bueno, está bien. Bueno, el día que quiera crecer en Cristo y que quiera conocer la buena noticia, con todo gusto. Pero hay gente que dice, yo me mantengo en la herencia que me dejaron espiritual. Está bien. Yo lo más les digo, pues hay que revisarlo nomás, si es pertinente a estos tiempos, si puede uh, mantenerse o mejorarse, porque como responsables de mejorar las cosas ya cuando nos dieron algo. Entonces, la tradición pesa mucho. ¿Sí? Y luego, después, la formación que fui recibiendo depende con qué pastor, en qué iglesia, ya lo dijo nuestra hermana Arlet, muy bueno su comentario, tiene razón. O sea, la mayoría de los miembros de nuestra iglesia así crecieron.
En el caso mío es diferente. Yo vengo de una conversión de afuera del mundo, ¿verdad? En el año 82, 83, ya les platiqué. Pero crecí en el catolicismo, me convierto a Cristo y en una vida muy difícil y desde el primer momento me convertí a Cristo por la gracia de Dios y he ido creciendo siempre, comprometido con el Señor y con las personas. Y me dediqué tiempo completo, bendito Dios. Y no me arrepiento, hermanos, ya soy un ministro pensionado, ya. Ahora veo muchas cosas y cuando tengo oportunidad aconsejo a los muchachos. Hay un ministerio que mi esposa y yo trabajamos, que es el de familias restauradas. Nos dedicamos a restaurar familias que nos lo piden, algunas que nos piden visitación, oración, asesoría. Seguimos estudiando, mi esposa también, ella sigue estudiando, y es una mujer que comparte conmigo el ministerio desde que nos casamos, desde el año 95, bendito Dios. O sea, para mí en este campo de la espiritualidad ha sido muy importante trabajar hombro a hombro con ella, porque hay momentos en los que ella alcanza a ver cosas que yo no alcanzo a ver. Y para mí ha sido una bendición, y aún en este aspecto, o sea, por ejemplo, cuando hacer una visita a una mujer sola, yo le digo, ¿sabes qué, hija? Tú vas conmigo. Y sí, ella va conmigo. O no sé, o sea, yo he sido muy cuidadoso de eso, porque tiene que ver con cuidar mi espiritualidad. ¿Estás de acuerdo? O sea, y el testimonio. Como pastor igual, mi esposa siempre ha estado conmigo trabajando. Y ahora que trabajamos consejería también, hay momentos que le digo, ¿sabes qué? Si hay que ir juntos. Cuando es una pareja, por ejemplo, que hay que aconsejar. Este, Eso ayuda. ¿Por qué? Porque estamos en el último punto, la aplicación. ¿Cómo? Porque si hablamos de conocimiento, hermanos, yo sé que alguien podrá verlo diferente o podrá tener alguna otra información, puede ser, no lo dudo. Pero se trata de aplicar. ¿Cómo aplico todo esto a mi vida? Aquí está. Y bueno, segunda a Tesalonicenses tiene ahí un mensaje importante, ahí está la palabra de Dios. Pero la afirmación a donde yo quiero llegar es esta, del punto 2, punto 3, ahí son 3 puntitos. El Espíritu Santo igual a qué, hermanos? Espiritualidad. Hermanos, vamos a las conclusiones y aplicaciones. He aprendido que solo el Espíritu Santo genera espiritualidad. Lo demás son cosas muy buenas. El culto, las disciplinas espirituales. Mañana vamos a hablar de eso. No he terminado, no se preocupen. Solo quiero cerrar, porque vamos a retomarlo mañana. O sea, lo que hacemos en la iglesia tiene que ver con fortalecer nuestra vida cristiana, pero nos posiciona en un lugar adecuado para que el Señor nos dé el crecimiento, pero las cosas por sí solas no generan espiritualidad. Son disciplinas espirituales que a mí me ayudan a fortalecerme y crecer en Cristo, pero solo el Espíritu Santo produce espiritualidad. ¿De acuerdo, hermanos? Eso dice la palabra. Mañana lo vamos a comprobar con el tema teología del Espíritu Santo. ¿Qué más produce el Espíritu de Dios? Los dones y los frutos son del Espíritu Santo para el creyente. ¿De acuerdo? No es por obras, no es por mi conocimiento, aunque puedo llegar a conocer cada vez más. Yo soy un apasionado del conocimiento, la verdad. No lo estoy echando a un lado, no, no, no. Van juntos. Mi esfuerzo en conocer y aprender y crecer y el Espíritu de Dios ayudan a hacer un equipo para edificar a la iglesia. Sí, sí, porque sí he estado en lugares donde dicen, ¿qué vas a dar? No sé, lo que el Espíritu me dé. Oye, hermano, pues no sé cuánto le vaya del Espíritu si nunca leyó, no se preparó, bueno, pues va a decir lo que se le ocurre. Ojalá y el Espíritu de Dios tome control de su vida, porque si no, no sé qué barbaridades va a decir, qué ocurrencias. Eso lo veo mucho en los púlpitos, lamentablemente, y de ahí forjé otro tema, que es otros cursos que doy, que no lo he dado en el seminario argentino, lo doy en la iglesia local y en algunos lugares donde me invitan, le llamo el ministerio de la predicación. Es otro asunto, pero es consecuencia de el ministerio de la predicación. Eso va a ser muy importante, porque eso edifica y alimenta a la iglesia. Bueno, pero los dones y los frutos son del Espíritu Santo para el creyente, no son del creyente, son del Espíritu para el creyente, para edificar. Y bueno, sí quiero leer el último pasaje bíblico, porque me parece importantísimo, que es 1 Corintios 1:30.
Ese sí lo quiero leer, por favor. Si usted lo tiene, búsquelo para que pueda comprobar. Me parece que este pasaje sintetiza mucho de lo que yo acabo de compartir en esta sesión de hoy. Dice la palabra de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30. Más, viene hablando de Cristo. Por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. El 31 también le da contexto para que, como está escrito, el que se gloría, gloríes en el Señor. Amén. Claro que sí. Esa frase tendríamos que ponerla ahí en nuestros templos. El que se gloría, gloríes en el Señor. Porque a veces se nos olvida, hermanos. Lo digo por mí, por los que participamos. El ego nos gana, la humanidad aflora, y cuando de repente alguien participa, dicen, hombre, aquí en Monterrey hay un dicho, cuando pasa alguien a dar un canto especial, siempre dice, para la gloria y para la honra de Dios, así termina. Pero yo me quedo observando y la persona se retira orgullosamente y yo le digo, gracias a Dios. O sea, y le dije una vez a un amigo, oye, dijiste para la gloria y honra de Dios, pero en el fondo estás pensando, qué bueno soy. No, hermanos, el que se gloría, gloríese en el Señor. El que ha tenido un título, pues gloríese en el Señor. Sí, sí, porque cuando alguien se la cree, decimos acá en México, se cree superior a los demás, híjole, me parece que no es tal cosa. Es que no se ha medido con quien tiene que medirse. Con quien tiene que medirse es con Cristo, ya lo dijimos. No, pues se mide con algunos hermanos. Entonces, la síntesis es 1 Corintios 1:30. Dice ahí la palabra de Dios. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Hablando del poder de Dios. El cual nos ha sido hecho por Dios. Fíjese lo que Dios nos da. Sabiduría. Lo que podemos conocer es porque Dios nos da la sabiduría. No es porque uno sea muy inteligente. Dios nos da sabiduría, dice el versículo 30, justificación, o sea, nos justifica de nuestros pecados, porque si no estuviéramos en nuestros delitos y pecados, como dice Pablo en Efesios 2. O sea, no estamos en pecados y delitos porque Él nos justificó con su sacrificio, Jesús. Número 3, santificación, o sea, ¿quién nos da la santificación? El Señor. No es que nosotros ganamos santificación o yo me hago más santo por mis méritos. La santificación también viene de la gracia de Dios para mí. Sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Qué redención? Salvación completa. Redención es salvación completa. Somos redimidos por los méritos de Jesús. Y por lo tanto, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríes en el Señor. ¿Sí, hermanos? Entonces, me dijo una vez mi primer pastor, quiero cerrar con esta anécdota y luego escuchar si alguien tiene alguna pregunta o comentario. El primer pastor que tuve, hermano Luis Felipe, hermano Kelly, de cariño le decíamos, un hombre muy sabio, ya duerme en el Señor. Y una vez me dijo, se me queda mirando, participaba yo con los jóvenes y me habla, venga, venga, me dice. Y de hecho, siempre que iba yo a subirme al púlpito, se sentaba a un lado mío en la banca y me tocaba la pierna. ¿Cómo se siente? Pues yo me ponía nervioso porque eran las primeras veces. Nervioso, ¿no? Usted comparta lo que Dios le ha dado, nada más. Hágalo para la gloria de Dios. Y ahora sí, súbase. O sea, él era cuidadoso de irme orientando. Y un día me vio participar y me habló. Yo era muy joven. Participaba con los jóvenes apenas, grupo de jóvenes en la iglesia. Y me dice, oiga, yo creo que usted va a llegar a tener algunos puestos y títulos en la iglesia. Yo no entendía por qué me decía eso. Algo miró él. Y luego me dijo, pero le voy a decir una cosa. Sí, hermano, sí, dígame. Dice, cuando usted tenga un puesto o un título, no es que usted va a ser más que los demás, va a ser menos. ¿Por qué? Porque va a tener que servirle a más personas. O sea, mientras uno tiene un puesto más alto, sirve a nivel local, distrital, nacional. Dice, uno tiene que servir a más personas, porque como lo hizo Jesús, estamos para servir. Sí, hermano, muchas gracias. No se le olvide. Sí, hermano.
y después en los concilios con los años, él iba a los concilios y cuando por la gracia de Dios me daban algún puesto en la iglesia, iba y me encaraba, me decía, venga, y si le digo, sí, ya sé lo que me va a decir, sí, hermanos, para la gloria de Dios, sí, hermano. No lo olvide, ¿no, hermanos? Todavía hasta que yo terminé, todavía me habló, me dijo, venga, bien hecho, lo que hizo, ya terminé mi carrera pastoral de más de 30 años, ya era un anciano él, ya le habían, había tenido un problema en uno de sus pies, ya andaba con muletas y me dijo, bien hecho lo que hizo, para la gloria de Dios, sí, hermano, para la gloria de Dios. Fui a visitarlo a su casa y a los pocos meses murió él, duerme en el Señor, pero siempre tuve la imagen de un pastor, digo, aprendí de muchos, pero siempre me fue orientando y ubicando. Bendito Dios. Por eso yo creo que hacen mucha falta pastores en la iglesia. Hombres y mujeres que con una actitud pastoral, como lo dije la semana pasada, orienten a la iglesia. ¿Sí, hermanos? Porque el ser humano se desorienta muy fácil. Y más cuando tiene poder o títulos, no, hombre, se desorienta más. Y en la carne, no en el espíritu, peor el asunto. Pero bueno, siempre esperamos que Dios use a alguien maduro en la fe para que nos oriente y también que el Espíritu de Dios redarguya, también lo vamos a ver mañana. ¿Cuáles son las funciones del Espíritu Santo? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Y cuál es la forma en que llega el Espíritu y que puede crecer en nosotros esta plenitud del Espíritu Santo? Mañana lo haremos en el siguiente archivo que le llamo yo teología. O sea, ¿qué dice la Biblia? Teología es hablar de las cosas de Dios desde el texto bíblico, teología del Espíritu Santo. Mañana lo vemos. Pero hasta aquí, hermanos, quiero saber si hay alguna pregunta, algún comentario. Ya casi estamos en el tiempo. Todavía tenemos 10 Pasa, minutos. bueno, Sí, adelante, hermano, por favor. hermano Ismael, si bien es cierto, el Acuerdo Conciliar de México del 2015 dice claramente, dice, consideramos nuestro fundamento doctrinal como un credo abierto ante la certeza de que el Espíritu Santo de Dios nos siga iluminando y la posibilidad de arribar a un mejor entendimiento de su palabra. Sin embargo, mi hermano Ismael, esto ha dado lugar a que lastimosamente en muchas iglesias se ha propiciado a que las hermanas prediquen en el púlpito, se ha propiciado a que incluso muchas de ellas prediquen con pantalón en el púlpito, incumpliendo lo que dice la palabra del Señor. Si bien es cierto, muchos dirán, pero eso es parte de la renovación, el cambio. Pero la palabra de Dios no es cambio, renovación, es entendimiento. Y por eso dice en Juan 7, 16, 17, dice, no es mi doctrina, parafraseando, no es mi doctrina, es la doctrina de mi Padre la que yo les predico. Entonces, ¿acaso no deja este credo abierto para que nosotros podamos hacer cambios que van en contra de la palabra de Dios? Sí, no, hermano, mire, este tema del credo abierto, tiene muchos años que está, no es nuevo, siempre ha estado, desde que yo me acuerdo. Yo llegué a mirar unos puntos de fe con el hermano Jacobo González, yo trabajé con él como 6 años, él era presidente del Consejo Ejecutivo, yo era su tesorero, y alguna vez cuando quisimos revisar nuestro fundamento doctrinal, nuestra doctrina, quisimos saber cuáles eran los puntos de fe más antiguos, y el hermano Jacobo tenía unos que el hermano Arturo González tenía desde los primeros que llegaron a México. Nosotros en México pues tenemos muchos años, venían en inglés y en español, de hecho, porque nosotros como iglesia vinieron misioneros de Estados Unidos aquí a México a traernos la doctrina de la iglesia de Dios. Y ya venía esa leyenda, vamos a decir, ese rubro. O sea, es algo que ha estado ahí por muchos años. Esa leyenda no es algo nuevo, ¿verdad? Por un lado. Y por otro lado, hermanos, al concilio le ha parecido bien mantenerlo por varias razones. Siempre, sí le entiendo lo que usted dice, ¿no? Siempre tiene un margen de error. Todo cambio tiene un margen de error, ¿verdad? Pero ya cuando nosotros empezamos a estudiar teología de manera seria, formativa, nos dimos cuenta que la palabra es tan amplia, la revelación de Dios es tan grande que es progresiva. De hecho, así se dio en el texto bíblico. O sea, Dios no nos revela todo porque nuestra mente tiene limitaciones. ¿De acuerdo? O sea, yo puedo alcanzar a ver unas cosas, pero no todas. Y Dios que en su misericordia nos va revelando
su voluntad poco a poco a través del Espíritu Santo, a través del estudio bíblico y a través de las experiencias de fe que yo voy teniendo. O sea, la revelación es progresiva. Y como leí yo en Corintios 1:30, esto viene de Dios. Pero cuando uno estudia teología en un instituto formal, el maestro lo primero que te dice es, hermanos, vamos a estudiar la palabra de Dios, pero ya hay una limitación que quiero que sean conscientes. Vamos a poner conceptos divinos en palabras humanas y ya tiene una limitante, ¿estás de acuerdo? O sea, ningún ser humano es capaz de conocer toda la plenitud, solo Cristo Jesús. Nosotros como discípulos de Cristo vamos en un proceso de crecimiento y entonces Dios nos revela ciertas cosas, por eso la leyenda se ha mantenido ahí, al concilio le ha parecido bien mantenerla ahí, porque la revelación es progresiva, o sea, lo que yo conozco en este momento, hace algunos años no lo alcanzaba a conocer, no porque no quisiera o porque no lo entendiera, sino porque el Espíritu de Dios nos va revelando la plenitud de la palabra. En el caso de todas las personas, de todos los líderes igual, ¿de acuerdo? Yo he tenido experiencias, hermanos. Yo le platiqué esta experiencia, les platiqué esto del cambio de salvos por la ley o por las obras de la ley o por la fe. Fue todo un debate, estudios, y conciliar, porque el concilio es para conciliar y llegamos a acuerdos, ¿verdad? Pero sí pudimos modificar en los años 90 ese punto de fe en nuestra doctrina, porque aunque ya lo veníamos heredando de años atrás, nos dimos cuenta que era una imprecisión pensar que éramos salvos por guardar las obras de la ley, sino que éramos salvos por la gracia de Dios y la ley tiene su lugar en la vida del creyente. Entonces, ese es un ejemplo del por qué tenemos esta leyenda, de que tenemos un credo abierto. Ahora, sí lo entiendo, hay quien se ha acercado conmigo, entonces podemos cambiar lo que queramos. No, 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 no es tan sencillo así. El concilio tiene sus normas, o sea, si alguien quiere cambiar algo del fundamento doctrinal, hay todo un procedimiento. Tiene que ser un estudio bíblico, enviarlo, sentarse con los líderes, presentarlo ante la instancia de autoridad y luego ante el concilio. Y en el concilio hay debate a favor, en contra, es todo un procedimiento y que lleva años, o sea, no es así como que yo quiero cambiar esto, no se debe interpretar así, el quedo abierto, no, tiene su procedimiento. No todos los hermanos conocen este procedimiento, pero es por eso que se ha mantenido, hermano, se ha mantenido. Ahora, en cuestiones litúrgicas, lo que usted me dice son más cuestiones litúrgicas que cuestiones doctrinales, aunque pueden ahí ir mezcladas, ¿verdad? Sí lo entiendo. Yo entiendo, hermanos, que cada país adherido al CMI, al Congreso Ministerial Internacional, tiene también su propio proceso de crecimiento, ¿sí? Por ejemplo, yo escucho que en Argentina, ahora que empecé a dar clases acá, a mí me sorprendió mucho que en Argentina los hermanos, las hermanas pueden ser diaconisas. En México ya no se puede hacer eso. Hubo un tiempo en que las hermanas pudiesen ser diaconisas, ahora no. Se sigue estudiando, pero escuchamos que hubo unos años en que había diaconisas, ahora en Argentina sí las hay. ¿Me explico? O sea, es como que cada país va teniendo este proceso de estudio y de reflexión bíblico. Por ejemplo, yo entiendo a lo mejor que en Ecuador no hay este entendimiento y está bien, hay que cuidar lo que han autorizado y aprobado porque está en la palabra, ¿no? A menos que el concilio en algún momento revise el ministerio de la mujer, es otra cosa. Nosotros en México lo hemos estado, yo creo que vamos como 3 concilios que se han metido estudios para revisar, le llaman el tema bíblico, se llama el ministerio de la mujer en la iglesia, así se llama. Se ha debatido, no se ha llegado a ningún acuerdo, ya van 2 o 3 concilios en que hay comisiones y debatido, pero no se ha movido, seguimos pensando igual. Y bueno, hay que respetarlo, ¿verdad? Pero es básicamente eso, hermanos. O sea, este, creo que el Espíritu de Dios y la revelación es progresivo, es poco a poco, ¿verdad? Y bueno, ahí siempre estamos dispuestos a crecer en Cristo, ¿verdad? Y a mejorar en las cosas y a respetar
en los lugares donde hay cambios, algún cambio, pues bueno, cada país tiene su libertad para ir en cada acuerdo a cada concilio modificando o manteniendo, pero no hay problema. O sea, yo digo que son cuestiones de litúrgicas de cada país, ¿no? Por eso el CMI tiene un fundamento doctrinal básico de 12 puntos de fe. Y ese me parece que es igual en todos los países. Yo lo conservo porque, como ya les dije la vez pasada, yo sigo teniendo gran amistad con el ministro Ramón Ruiz Garza, que él es el presidente del CMI todavía. Este, y tengo el fundamento a nivel internacional. Creo que ese es el que sí concordamos todos. Puede haber pequeñas variantes de acuerdo a los países. No sé mucho las razones, porque cada país pues tiene su liderazgo, sus reglas, su fundamento doctrinal, sus estatutos, y eso es respetable, yo creo que está bien, ¿no? Pero podría ser una explicación, hermano, del por qué en algunos lugares hay algunas variantes. O sea, puede ser que en algunos países estén estudiando el tema y tengan este acuerdo de que sí se puede en estos países, de acuerdo al estudio que ellos han hecho, ¿verdad? En la palabra. O sea, me parece que por ahí va el asunto. Hermano Bermúdez, ¿quiere opinar también? Vale, hermano. Sí, hermano. ¿Sí me escuchan ahí? ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, hermano, Sí, hermano, sí lo escuchamos. escuchaba su, su presentación. Bueno, yo creo que, pues, yo a diferencia suya, yo también vengo igual que mi esposa, de una familia cristiana dictadora, vamos a decirlo de otra manera. Y eso, pues, me llevó a mí a vivir como, digámoslo, esa primera espiritualidad filosófica. Yo, a raíz de eso, opté por volverme ateo en un tiempo. Ok. Leí cuánto libro había Okay. durante, no sé, 2, 3 años, Sí, todo lo que tocara la religión, ¿sí? sí. Y por último, opté por leer la Biblia para coger argumentos y seguir atacando, ¿no? Pero pues eso fue la que me abrió el entendimiento y al contrario, en vez de volverse como argumento, fue la que me dio mucho entendimiento, ¿no? Sí, hermano. Y esa fue como, digamos, mi conversión en su momento, ¿no? La misma Biblia fue la que me llevó a entender que no era real todo lo que yo leía en los libros, ¿no? Y pues porque ya como que va uno cuestionando cosas que dice, no, hay que tener mucha fe para ser ateo, más que para creer en Dios. ¿Sí? Okay. Y por la raíz digamos, de la iglesia, pues pasé a la siguiente fase de esa espiritualidad religiosa, ¿no? Pues impuesta también por mi padre, porque pues pues viene también, ¿no? De las tradiciones, donde a veces damos más hincapié a la doctrina que realmente a lo que es el Señor Jesús, ¿no? A las enseñanzas del Señor Jesús. Nos volvemos realmente fariseos modernos, discúlpeme si lo digo de una manera brusca, ¿sí? Sí, sí, sí. Pero eso es lo que somos, ¿no? Fariseos modernos y se nos olvidó la misericordia, se nos olvidó el prójimo, ¿no? Cuando yo analizaba, digámoslo ahorita, como dice mi esposa, nosotros venimos digámoslo, de la iglesia central, pues yo también cansado como de lo mismo, ¿no? De ver lo mismo y que nada cambia. Yo dije, no, yo no puedo creer que Dios sea esto, ¿sí? Nos vinimos a un lugar donde es una iglesia pequeña, obviamente mucha religiosidad, ¿no? Mucha cosa que, pues eh, eran carga para los hermanos, realmente. Eran realmente así como lo dice el Señor Jesús, ¿no? O sea, usted no cumple ni siquiera las cargas que imponen, ¿no? Parafraseando. Y pues antes de venir para mí fue un punto de mi vida donde eh, yo creía que estaba bien, que eso era así, que estaba en la verdad absoluta, que no, que mejor dicho, eh, ya lo sabía todo. ¿Sí? Sí. Y en un punto de mi vida compré una Biblia. ¿Sí? Yo soy fanático de comprar Biblias.
justamente para leerlas, estudiarlas y ver como las diferentes versiones, ¿no? Y como las diferentes maneras en que habla el mismo texto. Y esa venía con un curso. Yo, bueno, listo, hagamos el curso. Ese curso a mí fue una explosión a mi mente. Me sentí como que no sabía nada, absolutamente, dije, realmente perdido no sé cuántos años de mi vida siendo un fariseo, un religioso, ¿sí? Creo que ese punto, digámoslo, eso no hace mucho, diría yo, Ok, unos 4 o 5 años, y ahí realmente me propuse entender como a Jesús, ¿no? Estudiar realmente a Jesús y el darme cuenta de tantas verdades que enseñamos con verdad, como con seguridad y que son mentiras. Simplemente es por guardar una religiosidad o una costumbre, porque así me enseñaron, porque así lo enseñaron X maestro, porque así lo enseñó el pastor, ¿sí? Y el estudiar uno mismo y decirle, eso no es así. ¿Quién dijo que eso era así? No, ujú, es que cuando revisan, pues son solo tradiciones, hermano, ¿sí? Que es, digamos, el trabajo que hemos hecho aquí con mi esposa y con la otra familia, mi hermano John Ángel, que hemos estado como al frente de la iglesia de romper tantos esquemas, tantas ok, cosas, cargas que han llevado los hermanos, pero al mismo tiempo, pues a medida que uno va enseñando, como siento yo que Dios nos está revelando, ¿no? ok, Porque últimamente estudiamos mucho el tema de Jesús y en la iglesia hay como y por eso acudo a su experiencia, ¿no, hermano? sí, Nosotros lo que hemos entendido es, somos pues una iglesia pequeña, ¿no? Y muchos de los hermanos creen que se hay que evangelizar. Primero, pues primero nuestra iglesia no es una iglesia que evangelice, ¿no? No sé si en los otros países lo hagan. Me refiero a capacitaciones y cosas que lo hagan un poquito más profesionalmente, digámoslo así, ¿sí? Y el pensamiento a veces es que tiene que evangelizarse para llenar la iglesia. Y cuando yo veía la diapositiva, justamente lo que mostraba el hermano, ¿no? Y uno estudia mucho lo que es Jesús y la iglesia, nosotros aquí donde estamos, queda en un sector donde está lo marginado de la sociedad, digámoslo así, ¿no? sí, Están sí, claro, los mendigos, están los de pensamiento desorientado de su género, bueno, todo este tipo de personas, ¿sí? Y sí, muchas veces nosotros discriminamos, pero cuando uno estudia a Jesús fue ese tipo de personas, ¿no? ok, A todo ese tipo de personas y yo decía, sí, son muchas cosas que nosotros a veces estamos haciendo mal sí, justamente por, por falta a veces de entendimiento, ¿no? sí, sí, Pero la pregunta, hermano, ahí es, nosotros en lo que entendemos con el hermano Miguel Ángel decíamos, no es llenar la iglesia, es sembrar la semilla, ¿no? claro, Esa acción de vida que es Jesús, independiente de si llegan a la iglesia o no. Es lo que entendemos, independiente del medio que utilicemos, sea internet, sea folletos, sea persona a persona, sea por familia, sea puerta a ujú, puerta. Hemos entendido eso, pero digamos, lo estamos en este punto de no tenemos la seguridad justamente porque no, digámoslo, no tenemos a alguien que decir, ay, yo le ok, pregunto porque tiene tantos años de experiencia, ¿no? ok. Sino ahorita justamente por eso aprovecho y le pregunto, hermano, ¿está muy mal enfocados o estaría bien enfocarnos a esa parte? No, ¿Realmente está bien, evangelizar hermano. Entiendo que es una independiente? misión, ¿verdad? Pues sí, es una iglesia muy pequeña, es Está una bien, iglesia más de y, 18 personas, creo que y son. no, está bien, hermano. Yo creo que es correcto. De hecho, me parece que es correcto. En esta visión de darle lugar al Espíritu de Dios, al poder de Dios, la soberanía de Dios que mueva las cosas y quien provee las cosas, yo estoy de acuerdo en que uno tiene que, de hecho yo como pastor siempre lo he hecho, hay que predicar, servir, compartir y Dios le va dando el crecimiento, porque es el concepto más bíblico. Sí, me parece que es un error cuando yo digo, yo hago crecer la iglesia o tiene que crecer, ¿no? Es Dios el que da el crecimiento y es correcto, hermanos. Yo creo
en este espíritu de Dios. Dios va proveyendo las cosas y la consecuencia es el crecimiento. Es correcto, hermanos, yo me parece que sí. Quiero proponerles algo, hermanos, por cuestión del tiempo, vamos a terminar la grabación, vamos a orar, y el día de mañana todavía vamos a continuar con el tema. El tema tiene una segunda parte. Vamos a hablar mañana de teología del Espíritu Santo, cómo se obtiene, cuáles son los beneficios, cuáles son las garantías, cuáles son los efectos, y desde el texto bíblico. Entonces mañana los invito a la misma hora, en el mismo lugar, para darle continuidad al tema. Por lo pronto, y si hay alguna pregunta o comentario, pues con todo gusto abrimos el espacio. Por lo pronto me gustaría cerrar para orar. ¿Les parece? Acompáñenme a orar, por favor. Bendito Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, porque tú sigues siendo bueno con nosotros. Gracias por la oportunidad que nos da de acercarnos a la reflexión de tu palabra y a la enseñanza. Queremos que tu bendición grande sea con cada uno de mis hermanos y mis hermanas, que aunque se encuentran lejos, para ti no hay distancias. Ruego que tú los alcances con tu gracia, con tu misericordia y con tu poder, y que bendigas a cada familia de las que estamos aquí representando. Danos siempre la dirección de tu Espíritu Santo para poder recibir cada día tu verdad y tu misericordia. Todo lo ponemos en tus manos, agradecidos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Gracias, hermano. Bendiciones. Mañana los espero a la misma hora y en el mismo canal. Bendiciones, hermano.